A ver, ¿se han puesto a pensar en esto? ¿Cómo es posible que dos personas vean exactamente lo mismo, lean el mismo libro o crean en el mismo Dios y terminen con ideas, bueno, totalmente opuestas? Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en cómo nosotros, los seres humanos, vamos construyendo nuestras propias realidades. Y sí, muchas veces son realidades que chocan entre sí. Y esta es la gran pregunta, ¿no? Si vivimos todos en la misma realidad. Uno pensaría que sí, que es obvio, pero la verdad es que todo apunta a que el mundo en el que vive cada uno es, en buena parte, una creación muy, muy personal. Miren, para que quede más claro, veamos un ejemplo súper potente que viene de un texto sagrado. Tomemos el Corán. Por un lado dice algo como, no hacemos ninguna distinción entre sus enviados, lo que suena a un mensaje de unidad total, ¿cierto? Un puente. Pero, al mismo tiempo, otra lectura de esa misma narrativa sugiere que la promesa divina se transfiere, creando una nueva jerarquía. O sea, es la misma fuente, el mismo texto, pero genera dos realidades que se contradicen, una que incluye y otra que, de alguna forma, reemplaza. Entonces, este choque de ideas nos lleva a preguntarnos, ¿cómo viajan estas ideas? Bueno, el vehículo es el lenguaje. Y más importante aún, la forma en que congelamos ese lenguaje en el tiempo, la escritura. Y aquí hay una diferencia que es clave. Piensen en la palabra hablada como un río. Siempre está fluyendo, cambiando, se adapta a lo que la comunidad recuerda. Es algo vivo. Pero la palabra escrita, eso es más como una roca, ¿no? Fija una sola versión de la historia, la congela, la vuelve definitiva. Y ese simple acto, el de escribir algo, le da un poder tremendo para moldear la realidad de toda una civilización. Y ojo, que esto no es solo teoría, para nada. Pensemos en lo que pasa cuando una cultura de la escritura como la occidental se impone sobre una cultura de tradición oral como la incaica. No es que simplemente cambien de formato, de papel a voz, no. Es un choque de mundos, una verdadera colisión de realidades. Es una batalla por ver quién tiene el poder de definir la historia. Un ejemplo histórico perfecto de esto es lo que pasó con el Corán. Al principio eran revelaciones fluidas que la gente memorizaba y recitaba. Pero con el tiempo se decidió compilar todo en un único texto, uno estándar. De hecho, el califa Uthman mandó a destruir todas las otras versiones para que quedara una sola verdad oficial, escrita. Y esa decisión, no solo preservó un mensaje, literalmente forjó la realidad de toda una civilización. Ok, pero los textos son solo una parte de la ecuación. ¿Son una herramienta? Sí. El verdadero arquitecto de nuestra realidad, el filtro final que procesa esos textos y, bueno, todo lo demás, ese está aquí adentro, en nuestra mente. Y esta frase de Krishnamurti es fuertísima, ¿no? Lo que nos está diciendo es que somos nosotros mismos quienes construimos las paredes de nuestra propia cárcel mental. ¿Y cómo? Principalmente por esa idea, esa ilusión de que estamos separados de todo lo demás. La psicología, de hecho, le pone un nombre a esto, atribución causal. Suena complicado, pero es simple. Pasa algo, cualquier cosa, digamos, no nos dan un trabajo. Nuestra reacción no es al hecho en sí, sino a la historia que nos inventamos sobre por qué pasó. Fue mi culpa, el entrevistador me tenía mala, es que nunca tengo suerte. ¿Ven? Esas historias se convierten en atajos mentales, en filtros que van construyendo nuestra realidad y que a partir de ahí van a teñir todo lo que nos pase después. Y muchas veces caemos en algo que algunas tradiciones llaman fascinación. Es como si quedáramos hipnotizados por las cosas de afuera. El dinero, el trabajo, las relaciones, nos absorben tanto que se nos olvida mirar hacia adentro, observar nuestro propio estado mental. Y ese, dicen, es el sueño en el que vivimos casi todos, creyendo que esa superficie es toda la realidad. Pero bueno, no todo es estar atrapados. A lo largo de la historia, un montón de tradiciones místicas han propuesto caminos justamente para eso, para mirar más allá del velo, más allá de esos filtros y tratar de percibir una realidad mucho más profunda. Pensemos en el gnosticismo, por ejemplo. Ellos hablan de la gnosis. Y esto no se trata de creer en lo que te dice un libro o un sacerdote, no. Se trata de un conocimiento directo, algo que se vive, que se experimenta. La idea es que la verdad no está afuera,
en un texto, sino que se descubre adentro de uno mismo, mirando hacia adentro. Y claro, esta búsqueda interior a veces lleva a ideas que ponen todo de cabeza. Tomemos el concepto del demiurgo. Para los gnósticos, el que creó este mundo material no es el Dios bueno y supremo, no. Es una entidad inferior, un creador imperfecto, quizás hasta ignorante, que nos atrapó en la materia. Párense a pensar un segundo lo que eso significa. ¿Cómo cambia tu visión de todo si tu punto de partida es que el mundo es una cárcel y el carcelero no sabe bien lo que hace? Si nos vamos al otro lado del planeta, el budismo zen habla de algo parecido. Lo llaman Hishiryo. Y es interesante, porque no se trata de pensar mucho, pero tampoco de dejar la mente en blanco. Es otra cosa. Es un estado de conciencia donde todas esas etiquetas que usamos para darle sentido al mundo, bueno, malo, yo, tú, simplemente se disuelven. Y lo que queda es la experiencia directa de la realidad, sin filtros, una unidad total. Y aquí viene la gran paradoja, que es fascinante. El Zen te dice que todo esto no se puede explicar con palabras. O sea, las mismas herramientas que usamos para construir nuestra realidad, el lenguaje, son inútiles para describir esta otra experiencia. La verdad, al final, no se explica, se vive. Todo esto nos deja en un lugar muy interesante. Y con una última pregunta. Ya vimos cómo los textos y nuestra mente construyen realidades diferentes. Vimos cómo hay caminos para intentar ir más allá. Pero, ¿y si debajo de todo eso, de todas esas diferencias, hubiera algo en común? ¿Y si, sin darnos cuenta, todos estuviéramos hablando diferentes versiones de un mismo lenguaje universal? Bueno, hay una idea, la filosofía perenne, que dice que sí, que si miramos bien a través de todas las culturas y todos los tiempos, hay símbolos que se repiten una y otra vez, los mismos arquetipos, la montaña sagrada, la luz divina, el viaje del héroe que se transforma, el famoso axis mundi, ese punto que conecta el cielo y la tierra. Son ideas que aparecen en todas partes. Y con esto, como que todo vuelve al principio. Quizás todas nuestras realidades, tan personales, tan distintas y a veces tan enfrentadas, quizás no son mundos completamente separados. A lo mejor solo son dialectos diferentes de un mismo idioma universal. Una especie de gramática profunda que todos compartimos. Y la pregunta que queda flotando es esa. ¿Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de escuchar más allá de nuestro propio dialecto para empezar a entender ese lenguaje que nos une a todos?